Y bueno, empezamos entonces. Como te decía, el primer tema que vamos a ver es algo que le llamamos, o es algo que tiene como nombre o se titula la resistencia. La resistencia en la ley de la atracción, ¿qué es? Tenemos que entenderla en su totalidad. La resistencia en la ley de la atracción es el motivo por el cual algunas personas sí alcanzan o no alcanzan sus objetivos. Fíjate bien, cuando estamos hablando de que hay personas, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Yo recuerdo mucho en algunas capacitaciones se presentaban gentes que tenían ciertos resultados y se ponían a compartir esos resultados. Entonces decían, bueno, me daba mucho la atención porque decían, mira, la fulanita de tal, que es la piedra menganita, lo que hace para tener éxito en su negocio es agarrar el vaso y dar 3 vueltas y luego mira hacia el cielo y dice, wow. Bueno, entonces como decía eso, toda la gente en toda la audiencia se iban a sus negocios y hacían lo mismo. Batían el vaso, daban 3 vueltas y decían, wow. Y no tenían el resultado. ¿Por qué no tenían el resultado? Porque esas personas que hacían lo mismo, porque esas personas que hacían lo mismo no tienen el mismo resultado. Ahí es donde está. No tienen el mismo resultado. ¿Por qué? Tú escuchas a otras gentes que dicen que están haciendo tal o cual cosa, y tú haces lo mismo y no te da el mismo resultado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que no tienes el mismo resultado? La clave se encuentra en la resistencia. ¿Qué es la resistencia en la ley de la atracción? La resistencia está en que tu sistema de creencias es de una estructura, tiene una estructura muy específica, y el sistema de creencias de la persona tiene otra estructura. Entonces, eso que tú haces tiene una vibración en particular. Tu deseo tiene otra vibración y tu estructura interna tiene otra vibración. Hay una vibración 1, hay una vibración 2 y todavía por acá hay una vibración 3. Esta disonancia que hay, fíjate bien, esa es la clave. Disonancia. ¿Qué significa? Que estas 3 vibraciones se encuentran en diferente frecuencia. Por lo tanto, aunque hagas lo mismo, no vas a tener el mismo resultado. Bajo estas condiciones, la resistencia implica que la vibración de tu deseo es diferente de la vibración de tu sistema de creencias. Y esto es a lo que le llamamos entrar en disonancia. Entonces, la vibración de lo que tú deseas contra la vibración de tus creencias son completamente diferentes. Ese es el motivo por el cual a algunas personas se les cumplen algunos deseos y a otras personas no.
Entonces, y cuando hablo de deseo, no hablo nada más de estar deseando, queriendo cosas. No, simplemente generar sincronicidades, generar sincronías o bonitas casualidades. Simplemente para eso es factible, pues, que tu vibración del deseo contra tu vibración de las creencias sean exactamente lo mismo, es decir, dejen de estar en disonancia y entren en consonancia o en resonancia. Te voy a poner un ejemplo. Yo conocí, hay un chavillo ahí, hay un chavo, una persona que dice, júntense conmigo y siempre les va a ir bien. ¿Por qué? Porque tiene, dice él, muy buena suerte. En realidad, ¿esa buena suerte qué es? ¿Qué significa esa buena suerte? Significa que en sus pensamientos, que están basados por sus sistemas de creencias, él cree que le va a ir bien. Por lo tanto, como cree que le va a ir bien, piensa que le va a ir bien, siente que le va bien, y al momento de sentirlo, se activa la vibración y se sincroniza con el campo cuántico. Entonces esto que siente se sincroniza en el campo cuántico. Y al sincronizarse con el campo cuántico, ¿qué sucede? Empieza a atraer a su vida ese tipo de cosas. Bajo esas condiciones, ¿dónde se encuentra la clave? La clave se encuentra en el sistema de creencias otra vez. Vuelvo a mencionarte lo mismo. La clave se encuentra en el sistema de creencias. El sistema de creencias tiene que tener ciertas características que te permiten sincronizarte con ciertas cosas. Entonces, el sentimiento, el sentir, una de las formas baratas de la ley de la atracción, es decir, siente que ya lo tienes, siente que es tuyo, pero siéntelo y ya va a estar ahí. O sea, ya le subieron de nivel, ¿no? O sea, ya no es nada más pensarlo, ahora también es sentirlo. Entonces lo piensas y lo sientes. Sientes que eso es una realidad. Yo recuerdo mucho fíjate lo que es, cómo se manifiestan nuestros sistemas de creencias en nuestra conducta diaria y cotidiana. Fíjate, dice, hay un amigo que atropelló a una persona. Esa persona que atropelló fue una persona de esas, un repartidor. Ya ven que esos cuates son bien cuidadosos para transitar en la calle, son bien cuidadosos, bien respetuosos, respetan los límites de velocidad, no se meten entre los carros. Y yo no sé cómo este cuate, con un tipo que tenía como cerca de 5 choques previos, ya le habían chocado su moto como 5 veces antes de esa vez, pues resulta que chocaron y pues allá lo tenían detenido porque había lesiones. Entonces, como había lesiones, pues lo llevaron al hospital y al otro lo llevaron detenido. Llegamos nosotros ahí con él, a ver qué pasó, cómo estaba. Llegaron los abogados, ¿verdad? Llegamos ahí nosotros y resulta que le dije yo, oye, ¿crees tú que vas a salir de aquí el día de hoy? No, sí, tengo que salir y que no sé qué. No, pues si quieres te traigo una cobija, le digo. Y se ríe y dice, sí, tráemela, jajaja. Si yo te traigo esa cobija, le digo, vamos a estar aceptando que tú te vas a quedar aquí toda la noche. Eso es lo que vamos a estar mandando. Es el mensaje que vamos a estar mandando. Todo esto, toda esta manera de visualizar las cosas, tiene una serie de vicios que son bien importantes poder deshacernos de ellos.
Entonces, pensamos una cosa pero actuamos otra. Yo siempre les pongo este ejemplo también de cómo pensamos una cosa y actuamos otra, sabiendo que nuestro sistema de creencias es uno, nuestra acción es otro y nuestro sentimiento es otro. Entonces tenemos muchas vibraciones completamente diferentes, que eso provoca que hay una disonancia en las vibraciones, por lo tanto no baja. Yo recuerdo mucho una película, les digo, hay una película, no me acuerdo cómo se llama. Resulta que era una película donde aparecía un ente, no sé, una bruja aparecía. Había una bruja que cuando esa bruja solamente mataba o poseía a aquellos que creían en ella. Entonces llegó una reportera a esa ciudad, llega una reportera, empieza a ver quién es y cómo está el rollo ahí, y pues resulta que esa bruja empezó a acabar con las personas de ese lugar. La agarraban, la veían y ¡ah! Y ya, se morían. Y otra vez lo veían, ¡ah! Y se morían. ¿Cómo hacían? ¡Ah! Y se morían. Entonces, luego resulta que ella le decía, la veía y no, yo no creo en ti, yo no creo en ti, yo no creo en ti, yo no creo en ti. Entonces casualmente la bruja no le hacía nada. Casualmente la bruja no le hacía nada. Pues resulta que hubo un momento, pasaron días, y resulta que la muchacha empezó a ver conjuros para ver cómo podía atacar a la bruja. Pues un día que la vio, dijo, no, pues no creo en ti yo, no creo, así es que no me vas a hacer nada. Pero por si las dudas, voy a poner este círculo de sal alrededor para que no me hagas nada. Y se ríe la bruja y le dice, ja, 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 ya te agarré, ya creíste en mí. Y boom, va, agarra y se la chupa, ¿no? Se la chupó la bruja. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Que mientras no esté instalado en el sistema de creencias, va a ser complicado que tú tengas la vibración adecuada de los deseos. Entonces, tú tienes que tener instalado el sistema de creencias en función de tu deseo y actuar en consecuencia de eso. Actuar en consecuencia. Fíjate, hay una herramienta que viene en un libro ahí de Greg Braden, que dice cuál es la forma correcta de orar. Y él menciona dos cosas que parecen muy importantes. Dice, él utiliza la técnica, a mí me gusta mucho esta técnica que dice, pídele a la lluvia. No pidas lluvia, pídele a la lluvia. Cuando él dice eso, dice, cuando tú pides lluvia, tú estás aquí, voy a hacer mi monito ochentero, y estás pidiendo, esta es una lluvia que se llama lluvia CMFB, ¿no? O sea, es lluvia con mucha fuerza de voluntad. Y está lloviendo. Cuando tú estás aquí pidiendo la lluvia, lo estás pidiendo ¿desde dónde? Desde la carencia. Porque estás pidiendo desde un punto donde no hay lluvia. Desde ahí lo estás pidiendo. Desde un punto donde no hay lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando pides desde el punto donde no hay lluvia, tu sentimiento es de escasez, de pobreza, del no hay. Desde ahí es tu sentimiento. Pero en cambio, está la otra técnica, que dice, no pidas lluvia. Ahí está ese monito metido entre la lluvia. No pidas lluvia. Pídele a la lluvia. Si esto se hace desde ahí, entonces, ¿qué pasa? Él está pidiendo desde una posición donde esa lluvia,
ya está ahí en ese lugar. Él ya está sintiendo la lluvia, la está palpando. ¿Desde dónde la pide? La pide desde donde sí hay, no desde donde no hay. Esta es una clave bien importante. Esta es una clave bien importante porque pides desde donde sí hay. Aquí, ¿qué es lo que tienes? Tienes activo el sentimiento de que sí hay. Por lo tanto, al activarse por el sentimiento que sí hay, surge una frecuencia vibratoria, que esta frecuencia vibratoria se sincroniza con el campo cuántico y se enlaza. Al momento de enlazarse estas dos, entonces se genera lo que le llamamos técnicamente una onda estacionaria, y esa onda estacionaria es de mucho mayor valor, mucho más grande, de mucha mayor potencia. Entonces, la sincronización es de lo que tú deseas, se sincroniza exactamente con lo que hay en el campo cuántico. Y al hacer esta sincronización, el deseo que tú tienes aparece. Esto lo puedes hacer de manera consciente, sí puede surgir de manera consciente, pero también esto puede surgir de manera inconsciente y donde tú mantengas y permaneces siempre activo en ese sentimiento. Cuando tú permaneces activo en ese sentimiento de que sí, de que te llega siempre lo que tiene que llegarte, de que siempre te va bien, de que siempre resuelves, pues ahí es donde estás sincronizándote de manera permanente con las vibraciones que tú necesitas. Fíjate, el otro día me estaba preguntando un chavo, una persona, un joven, me estaba diciendo, oyes, me dice, ¿cómo te va, Gerardo? Me dice, todo bien. Quienes tienen pláticas constantes conmigo saben que esa es una palabra que yo digo mucho. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. Y digo todo bien porque todo está bien. En realidad, está en el lugar que deben de estar. Por lo que yo he hecho para que estén en ese lugar. Me guste o no me guste, pero están en el lugar que corresponde. Entonces me dice, oiga, don Gerardo me dice, yo no sé por qué, la verdad, yo creo que las canas me delatan, pero bueno. Oiga, don Gerardo me dice, a usted siempre lo escucho decir que le va bien. ¿Cómo le hace? Pues es que lo que yo hago es hacer que las cosas que no son como a mí me gustan, que no son como yo quiero, o que están mal, como decimos cotidianamente, las convierto y las transformo a mi favor. Siempre las transformo a mi favor. Siempre les encuentro algo. Siempre encuentro algo que es bien importante encontrarlo para poder transformar eso a mi favor. Para poder transformar las cosas a mi favor, yo utilizo una herramienta. Yo respeto, sí, yo creo que sí. Yo encuentro una herramienta, y una herramienta que yo utilizo muchísimo, la utilizo yo. ¿Qué es? Todas las cosas que son desagradables, generalmente le decimos que son malas cosas que aparecen en nuestra vida. Yo lo que yo siempre les sugiero es, eso que es desagradable, eso que no te gustó, ¿qué es lo positivo que puede tener? ¿Qué es lo positivo? ¿Cuál es la intención positiva que tiene esas cosas que son desagradables y que no me gustan? Que son desagradables, que no me gustan simplemente. No me gustan. Entonces, ¿cuál es la intención positiva que tienen esas cosas? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es lo bueno, lo adaptativo que puede tener esa situación desagradable?
Cuando tú encuentras esto, realmente es cuando empiezas a cambiar el chip. Porque tú le encuentras cuál es lo bueno y entonces esas conexiones neuronales que están hablando de que tú tienes esto que es malo y que te sigue sincronizando con eso porque sigue habiendo vibraciones negativas o vibraciones bajas, entonces cuando encuentras lo positivo, el aprendizaje, lo bueno y lo adaptativo, aún dentro de lo malo, aún dentro de todo lo malo, hay algo bueno ahí en eso, hay algo bueno. Cuando lo encuentras, cuando encuentras eso bueno, tu frecuencia vibratoria cambia. ¿Y a cuál frecuencia vibratoria cambia? Pues cambia justamente a esa frecuencia vibratoria del aprendizaje que tú tienes. ¿Es así de sencillo? Sí, así de sencillo. Pero estamos muy habituados a ver todo lo malo. De hecho, simplemente te pongo un ejemplo. Cuando tú te ves al espejo, normalmente ¿a qué te ves en el espejo? Tú vas al espejo ¿a qué? A ver qué cosas tienes mal acomodadas. ¿Qué está mal puesto? Si la rayita estuvo derecha o está chueca. Ay, si te pusiste aquí o no te pusiste. Ay, aquí traes un pelito parado. No, esto está mal acomodado. O sea, básicamente nos sentamos a ver en el espejo, nos ponemos a ver en el espejo para ver las cosas que están mal puestas y mal acomodadas. Dime cuánto te has dado. Mira, qué chulo estoy guapo, estoy bello, ¿Cuándo te has puesto a hacer eso? ¿Sí? Yo sé que a partir de ahora lo vas a hacer, ¿no? Pero normalmente nos ponemos al espejo a ver las cosas que traemos mal puestas, mal acomodadas. Es decir, nos ponemos a ver lo malo, lo defectuoso. Cuando en realidad podemos sentarnos a ver cómo es esta nueva vibración de ver lo bueno, lo positivo. Fíjate bien, esto no implica que no tengamos que revisar y ver las cosas que están mal puestas o mal hechas o que están defectuosas. No significa que no tengamos que voltear a verlas. Significa que qué importancia le das. Y aquí tenemos dos caminos para eliminar esa resistencia. Hay dos caminos. Por un lado, fíjate bien, cuando las cosas no salen como tú quieres, no son como tú quieres, un camino es ponerte a revisar el por qué no son como tú quieres. ¿Por qué no son así? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue? La otra es, con todo y esto, así como está, defectuoso y todo esto, ¿cómo lo hacemos para así obtener el resultado que tenemos? ¿Sí estamos? Con todo y que esto está mal, con todo y que esto no es como yo quiero, con todo y que esto falló, con todo y eso que no es como tú quieres, ¿cómo le hago para que sí funcione? No, pues es que fíjate, mi empresa no funciona bien, no está bien porque fíjate que no hacen las cosas bien. Bueno, con todo y eso, ¿cómo le vas a hacer tú para así obtener el resultado? Esto implica que si tú te pones a hacer eso, entonces adquieres el poder de tu poder influir, que esto es bien importante. Tú puedes influir en el resultado. De la otra manera entras en modo víctima, y en modo víctima acuérdate que todos son culpables menos tú no puedes influir, tú no puedes influir, tú no puedes influir en el resultado, tú no puedes compartir, tú nada. Pero si con todo y eso que está mal, yo volteo a ver qué es lo que sí puedo hacer para tener el resultado que sí quiero, y es a lo que yo le llamo siempre encontrar el cómo sí hacerle para que funcione, cómo sí hacerle para que esté bien, cómo sí hacerle para obtener el resultado, el cómo sí.
Y entonces desarrollas ese poder de influir realmente sobre las cosas y sobre el resultado. De la otra manera sigues en modo víctima, donde los demás son los que tienen el poder de ese resultado. ¿Está claro, niños? Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Hay una cosa con el sistema de creencias. Con el sistema de creencias hay que tener mucho cuidado con las validaciones. Nuestro sistema de creencias sabemos que estamos en lo cierto. Nuestro sistema de creencias está bien, porque siempre buscamos la manera de cómo validarlas. Esta validación que nosotros buscamos de manera propositiva en los demás, por eso buscamos gente que es afín a nosotros. La víctima se va a encontrar con víctimas y más víctimas, y va a encontrarse con gente que valide este sistema de creencias, de que este sistema de creencias es correcto para esta persona. Entonces, siempre tienes evidencia, o siempre vas a encontrar evidencia para validar tu sistema de creencias. Entonces, si tú piensas que eres una persona con éxito, con muy buenos resultados, que te da muy buena suerte, que tienes muy buena suerte, sí, pero de repente dices, ay, me levanté y me caí, me doblé el tobillo, ay, y de repente estás a punto de chocar, ay, qué suerte, luego atropellas un perro, y luego te bajas de tu carro y polas que se te cae todo otra vez, y ya abres tu casa y que, se te acabó el gas, y que luego sigues avanzando y se te cayó ahora un vaso, y, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. Y entonces ahí validas que tú dices que por evidencia, fíjate bien, por evidencia, esta palabra es bien importante, evidencia, tienes mala suerte. ¿Por qué? Porque la evidencia te lo dice. Imagínate a alguien diciendo, soy muy buen estudiante, soy muy buen estudiante, soy muy buen estudiante, soy muy buen estudiante. Y revisamos sus calificaciones y págate las 5, 6. Entonces tiene evidencia de que no es un buen estudiante, tiene evidencia de que es un mal estudiante. ¿Sí? Entonces, la evidencia es bien importante. Por eso es muy, muy importante lo que te mencionaba ahorita, encontrar la intención positiva, ¿Cuál es la intención positiva que tienen las cosas en la vida? ¿Cuál es la intención positiva? Esa intención positiva, o eso bueno que tú encontraste y descubriste, ¿qué tiene que ver? Pues te va a dar la evidencia de que tienes una suerte diferente y que esto no existe para ti, porque a ti siempre te va como quieres que te vaya. Y como te digo, busca la intención positiva y busca la evidencia de que lo que estás diciendo es cierto. El otro día estaba platicando con un amigo y me dice, oye Gerardo, pues ¿cómo puedo hacer eso de que atraer ese dinero como yo quiero y así millonario? Salió millonario el vato, ¿no? Y de ser millonario, que no sé qué. Y le estaba recordando que en 2 ocasiones anteriores ya había tenido negocios que le habían permitido ganar al menos $1,000,000 en esas 2 etapas, pues, que fueron muy cortas. Entonces le digo, sí, le digo, tú ya has ganado millones de pesos en otras 2 ocasiones anteriores. ¿Cómo? Me dice, sí, tú ya ganaste ese $1,000,000 del que tú hablas. Uno fue en tal época cuando trabajabas en tal cosa
y el otro fue en tal época cuando trabajabas esta otra cosa. Entonces, ya has tenido 1, 2 etapas de tu vida en las que has tenido y has ganado millones de pesos. Pero es que ahorita estoy amolado. Sí, porque tenía la evidencia de que había pobreza en tu vida. Y esa es la evidencia que tienes. Ah, sí, estas 2 veces, sí, ya me acuerdo, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto otro. Nada más con ese simple hecho de saber y darse cuenta y acordarse que había evidencia que efectivamente tiene el toque de Midas, le digo yo, el toque de Midas. Al darse cuenta de eso, ahorita, después de un mes más o menos que tuvimos esa plática, sus ingresos han ido así. Con todo y de que estamos en un momento de, con todo y que estamos en un momento de contingencia. Entonces, su ingreso ha ido incrementando. Su ingreso ha ido incrementando. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? La evidencia de qué tiene el toque de Midas. Lo recordó. Recordó que eso sí lo tiene. Y fíjate muy bien, ¿dónde se pierde esa capacidad de generar? ¿Dónde se pierde esa capacidad de generar? ¿Estás de acuerdo tú conmigo? Bueno, no sé si estás de acuerdo. Y si no, pues ni modo. Resulta que los niños tienen esa capacidad de generar lo que quieran. Tienen esa capacidad de soñar. Y ellos son felices soñando y sueñan con cosas que ¡wow! Entonces, esa capacidad de generación y de soñar, ¿qué sucede con ella? Fíjate muy bien lo que sucede. Cuando eres niño, tienes esa capacidad de soñar y tienes esa capacidad de crear. Si tú te has dado cuenta, los niños crean mucho y manifiestan mucho los niños. Manifiestan mucho hasta que nosotros los empezamos a contaminar. Bueno, pero ¿dónde está la actividad del niño? El niño se encuentra enfocado en el juego, en la creación, en imaginarse. Yo les pregunto, ¿dónde están las preocupaciones del niño? ¿Dónde están las preocupaciones? El niño no tiene preocupaciones. Los preocupados somos los adultos. Entonces, él nada más está ocupado en jugar, crear, imaginarse, construir cosas. Pero luego ese niño entra a la escuela. Ya entró al kinder. Entró a la primaria. ¿De qué está preocupado el niño? De hacer la tarea, de estudiar, de ir a los mandados, para que pierdan la feria, ir a los mandados. Me dijeron que perdían la feria. Esa es la preocupación del niño ahora. El niño ya ha dejado de crear. Porque ahora su creación, su imaginación y su juego está dividido entre sus obligaciones y lo que quiere realmente ser. Y lo que su propia naturaleza es. Entonces, ¿qué sigue? Se vuelve adolescente, agarra peinados estrafalarios, hace cosas raras. ¿Y por qué está preocupado ahora?
lo mismo que si estudia, la fiesta, la novia o novio, el traer cosas de moda. Esa es su preocupación. ¿Y dónde quedó entonces ahora su parte creativa? ¿Dónde quedó ese ser creativo que produce, que genera, que se imagina? Se pierde. Voy a ponerlo por acá ahora Ahora imagínate esa persona que creció y ahora, ¿qué es lo que hace? Vamos a poner que se casó. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Dónde está su enfoque ahora? No, pues en la proveeduría, en que los hijos estén bien, los problemas de la pareja. ¿Y dónde quedó otra vez esta parte creativa del juego? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Si está más preocupado u ocupado por otras cosas. Entonces su frecuencia vibratoria está en función de estas preocupaciones y no en función de lo que él es. Por eso aquí es donde está una clave muy importante de esto. La frecuencia vibratoria de tu deseo contra tu frecuencia vibratoria es donde está en el ser. Ser eso que tú deseas. Si tú deseas un carro, no quiero que te conviertas en carro, ni en carretilla, no le hace. En lo que tienes que convertirte es en el sentimiento que eso genera. En el sentimiento de utilidad que eso genera. Ahí es donde está la otra clave del ser. Ahí es donde está la otra clave del ser. Ser lo que deseas, pero no como una cosa, no como una cosificación, sino como un sentimiento. Y aquí es donde entra, fíjate muy bien, aquí es donde entra la parte del triángulo. Aquí es donde entra la parte del triángulo de la felicidad, de la vida, del Gerardo, llámenle como quieran a ese triángulo. Algunos ya conocen este triángulo, a mí en lo personal me encanta mucho, a mí me gusta mucho. Si vamos claros hasta aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo ese enfoque hacia la parte creativa, lo que somos realmente, y nos vamos ocupando y preocupando por las cosas que son, decimos, naturales de esta vida. Bien, fíjate bien en esto. Hay un triángulo, este triangulito a mí me gusta mucho me gusta. Fíjate muy bien. Este triángulo involucra tu propósito. Tu propósito de vida. Este triángulo involucra tu propósito. Hay talleres específicos para decir, identifica tu propósito. Yo lo hago de una manera muy simple, muy sencilla y muy práctica. Todos. Nuestro propósito, hay un propósito único, creo yo. Y creo que el propósito es servir al otro. Servir a tu hermano y semejante, servir al prójimo. Yo creo que ese es el propósito. Fíjate muy bien. Todos en nuestro trabajo lo que hacemos, damos un servicio y damos servicio. Te voy a poner un ejemplo. Hay una amiga que me dice, oye Gerardo, pues yo cuál puede ser mi propósito. Yo normalmente les digo, busquen cuál es el propósito de trascendencia. Trascendencia de lo que hacen. Fíjate cómo va a cobrar sentido todo esto. Trascendencia de lo que hacen. Tengo una amiga
que dice, oye Gerardo, ¿yo cómo le hago? Yo vendo boletos. Espero que me esté escuchando por ahí, y si no, espero que lo vean algún rato de eso. Y me encanta ese ejemplo porque me dice, yo vendo boletos. O sea, ¿dónde está el propósito de ayuda? Pues es fácil, le digo. Tú vendes boletos, ¿para qué? No, pues para una escuela. Correcto. Ese dinero que utiliza esa escuela para eso, ¿para qué lo utilizan? No, pues para tener mejores instalaciones, para tener talleres equipados, para tener material didáctico adecuado, tecnología adecuada. ¿Para qué? Para enseñarle a los universitarios. Ok. ¿Y un universitario para qué se prepara? No, pues que se prepara para tener un negocio, para la vida, se prepara para cualquier propósito u objetivo que tenga esa persona. Pero ¿qué es lo que dice? Yo me preparo como profesionista para resolver problemas, para hacer crecer negocios, para que otras gentes se vean beneficiadas con su preparación. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de vender boletos? Cuando tú vendes un boleto, en realidad lo que estás teniendo como fin último, lo que estás entregando como fin último es preparación, es estilo de vida, es una manera de sobrevivencia, es una manera de generar riqueza, todo eso estás generando. Eso será trascendente para esa persona y para las personas que van a estar a su alrededor. Sí. Entonces tú puedes elegir entre vender boletos y vender trascendencia. ¿Qué estás vendiendo en realidad? Entonces ese es el propósito que todos tienen. Cuando a mí me preguntan, claro, ¿tú qué haces? Yo ayudo, yo soy un coadyuvante del desarrollo personal y profesional de las personas. Eso es a lo que yo me dedico. A hacer que las personas crezcan y se desarrollan. En lo profesional y en lo personal. Por un lado, en información muy específica de tecnologías, y por otro lado en información muy particular de inteligencia emocional y todo este montón de cosas de desarrollo. ¿Sí? Entonces es tu propósito de trascendencia. Todos venimos a eso. Dices, oye Gerardo, ¿qué trascendencia puede tener el que yo venda tacos? ¿Qué trascendencia puede tener que yo venda tacos? Pues muy fácil, ¿a quién se lo vendes? No, pues la gente que llega es la gente que viene y trabaja y bueno, pues fíjate cómo tú al proporcionarle el servicio de entregarle un taco a esa persona tiene energías, tiene fuerza de ir a repartir los alimentos que normalmente la gente que llega contigo. Entonces, le lleva alimentos, o sea, le lleva vida a otras personas. Ah, eso es. Entonces, nuestro propósito de trascendencia es bien importante que lo podamos identificar porque ahí es donde cobra valor y cobra fuerza. Entonces, pero todos servimos al ser humano. Algo que es bien importante también es encontrar nuestros talentos. Sí, hay que ir al confesionario. Ya nos falta. Hay que descubrir nuestros talentos. Cuando tú empiezas a conocerte y empiezas a descubrir esos talentos, empiezas a saber para qué eres bueno realmente. Si tú eso se lo sumas a tus deseos, y estos tres están perfectamente bien alineados, tu propósito de trascendencia, tu propósito en la vida, tus talentos, junto con tus deseos, al momento de unirse, generan un proyecto de vida. Y este proyecto de vida, al estar unido de esta manera, propósito, talento, deseos, al estar unido de esta manera, genera sentimientos y vibraciones que empieza a generar una sincronía natural
porque tú aquí entras en lo que le llamamos técnicamente estado de flujo, donde tú lo disfrutas esto, lo amas realmente y generas una vibra interna que te dices tú, wow, que quisiera estar más tiempo aquí. ¿Sí estamos claros? ¿Vamos bien? Entonces, esta es la clave de que lo que tú haces de diario, de todos los días, fíjate, ya llevamos 3 herramientas el día de hoy. Pensar, buscar cuál es la intención positiva de todo aquello que me ha sucedido que aparentemente es malo. Buscar la evidencia de lo que sí quiero para mí, que sí está, ahí está. Buscar la evidencia de lo positivo, de lo bueno. Y la otra, este pequeño triángulo. Este pequeño triángulo de la felicidad, llámale si quieres, que te dice que tu propósito de vida unido a tu talento y a tus deseos generan un proyecto de vida, y una vez que generes este proyecto de vida, pues esto va a darte una visión muy poderosa. Una visión poderosa. ¿Sale? Pues hagamos toda una lluvia, ¿no? De corazones, de likes. Hagamos una lluvia de todo eso. Hagamos una lluvia de corazones, de likes. Fíjate que sí, gracias. Aquí hay una pregunta. Dice, cuando dicen te hace falta hacerte hombre, obligan a dejar de soñar y crear ese hombre. En realidad, sí hay mucho de esa lluvia de corazones. Como digo yo, chingón está eso. En realidad depende, cuando dicen te hace falta hacerte hombre, obligan a dejar de soñar y crear a ese hombre, pueden ser 2 cosas. En realidad, pueden ser una situación en la que puede haber una situación en la que te hacen falta recursos. Puede ser que digan que te hacen falta recursos o que te hace falta cierta actitud que es la que quieren enseñarte, si lo vemos desde esa perspectiva. La otra puede ser así como lo están mencionando. Efectivamente, cuando te dicen, hágase hombrecito, mijo, también pasa eso de que dejan de soñar y matan a ese ser creativo. Y lo matan. Sí pasa eso a veces. Sí pasa. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que te permita a ti reactivar la vibración del éxito. Y éxito en el sentido de, voy a pedirte que recuerdes esa ocasión. Voy a pedirte que recuerdes esa ocasión. Yo te voy a dirigir, te voy a decir nada más lo que vamos a hacer. Esa ocasión en que sí tuviste éxito. Esa ocasión en la que sí tuviste resultados. Esa ocasión en la que te sentiste wow, super wow, soñado, soñada, en la que el resultado que tuviste fue el mejor. Fue el mejor. Bien. Hay una pregunta aquí, dice, si tenemos creencias limitantes muy arraigadas, ¿cómo se podrán cambiar? En la mañana también me hicieron esa pregunta hoy o ayer, no me acuerdo. Las creencias limitantes que están muy arraigadas, primero hay que identificarlas. Primero se identifican, a ver, ¿ya está esto? Sí. Puede ser que no las identifiques porque a veces no nos damos cuenta de ellas, pero por el resultado te das cuenta de estas
creencias. Entonces, ya que las identificas, ya que se identifican, hay diferentes técnicas, se aplica una técnica para el cambio de creencias. Hay varias técnicas, hay muchas técnicas que se pueden aplicar. Yo lo que podría decirte ahorita, dices tú, ya la identifiqué, sale. Entonces, ¿cuál es la creencia que quieres instalar? ¿Qué creencia quieres instalar? ¿En qué sí quieres creer? ¿En qué es en lo que te conviene creer? Ok, ya tienes esta, ¿qué es lo que no quieres? Ahora, ¿qué es lo que sí quieres? Esto también es bien importante. Esto también es muy, muy importante. La otra es sí desear o querer cambiar esa creencia. Existen varios saboteadores que provocan que las creencias no las podamos desarraigar. Una por costumbre. Acuérdense que tenemos 3 tipos de hábitos. Tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales y hábitos de acción. Entonces, hay que identificar si es un hábito o es una forma habitual mentalmente de hacerlas. Y la otra es desearlo. Muchas veces, siempre lo digo también, cuando tenemos ganancias secundarias no generamos cambios. ¿Qué significa? Que el que yo tenga esta creencia indeseable, me genera más beneficios que estar bien. Entonces, eso es lo segundo que se tiene que identificar. Esto me tiene más ventajas. La otra es vencer el miedo de hacer los cambios. ¿Por qué? Cambiar da miedo. Generar cambios da miedo. Y más si ya te han roto la boca 2, 3 veces. Si ya te ha escurrido sangrita aquí después de que te das un buen fregadazo por eso. Es así. Entonces tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias. ¿Cuál? Poder soltarlas si esto me conviene o no me conviene. Y si esta a lo mejor va a generar una sobrecarga para poder cambiarla. Y si eso es así, va a ser bien complicado cambiarla. Entonces, por eso es siempre desear. Deseo cambiarla. ¿De verdad deseas cambiar eso? ¿De verdad? Si de verdad deseas cambiarlo, entonces ya pasamos al proceso, pues. Al final se necesita proceso, pues. Si tú dices, yo creo esto y quiero creer esto, entonces se revisa cuál es en profundidad el efecto que realmente tiene esa creencia, cuándo se instaló, por qué se instaló, qué componentes tiene, y se desmantela, se procede a desmantelar para instalar con acciones esta creencia nueva. La otra, ¿tú tienes identificada esta creencia? Sí, pues la acción masiva también te lleva a generar esa nueva creencia, es decir, actuar como si, y actúas y se va instalando la creencia. Son las formas en las que puedo decirte ahorita. Y la otra, pues vénganse a proceso, mijos. Vénganse a proceso. Vénganse. Bueno, hacemos el ejercicio. Acuérdense, el ejercicio es ejercicio. Ejercicio ahora. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos donde puedan escucharme bien. Va a ser un ejercicio rápido, sencillo, pero tú vas a sentir. Date cuenta cómo te sientes ahorita. Y date cuenta cómo te vas a sentir después del ejercicio. Bien. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y te voy a pedir que te imagines que te metes a una esfera. Te metes a una esfera. En esa esfera, respira profundo. Lanza tus ojos hacia arriba como si quisieras mirar tus cejas.
Respira profundo otra vez. Luego, baja tu mirada a una posición normal. E imagínate que empiezas a hacer un viaje dentro de esa esfera hacia el centro del universo. Pasas varias capas del universo, hasta que llegas a una capa color rosa, donde hay una puerta que sale una luz color blanco, y te metes a esa puerta. Todo lo que hay ahí es color blanco, hay una luz blanca. Respírala esa luz y llévala a todo tu cuerpo. Llévala a todo tu cuerpo. A todos tus órganos. Llénate de esa luz color blanco. Te voy a pedir que observes ahí, enfrente de ese lugar, una pantalla. En esa pantalla le pido a tu mente inconsciente que proyecte ese recuerdo donde tú obtuviste ese éxito, ese resultado que tú quieres tener. Perdón, ese éxito de ese resultado que tú ya tuviste. Obsérvalo bien, ese resultado. ¿Qué ves en ese lugar? ¿Qué sonidos tiene? ¿Qué oyes? ¿Cómo se siente ese recuerdo? Observa bien ese recuerdo y ponlo como si fuera una película que tenga movimiento. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar? ¿Qué había en ese lugar? Trae a tu mente ese recuerdo de esa situación en la que tuviste mucho éxito, ese resultado. Observa ese recuerdo, hazlo grande, grande, grande. Ponlo nítido, hazlo nítido, que sea muy claro. Ponle la luz que necesita tener, la brillantez que necesita tener, que sea cómodo para ti. Los colores de esa escena, que sean colores vivos, colores con vida. Recuerda bien esa parte y métete a ese recuerdo. Y vuélvelo a vivir otra vez, así de ese tamaño. ¿Qué te decían cuando estabas ahí teniendo ese resultado que sí quieres? Ese resultado que sí querías tú, donde tuviste mucho éxito. ¿Cómo se siente estar en ese lugar? ¿Cómo se siente? ¿Qué sentimientos hay en ti? Identifícalos. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente? Multiplica por 2 esos sentimientos agradables que tienes tú. Multiplícalos por 10 ahora. Siente más, intensifica ese sentimiento, ese deseo de haber obtenido ese resultado, de haber tenido ese éxito. Así percibe cómo se activan recursos dentro de ti, se reactivan capacidades, se desarrollan potenciales saludablemente, vas adquiriendo habilidades y practicando talentos saludablemente que tú aplicas prácticamente saludablemente. Ahora, salte de esa imagen, conservando esos sentimientos de haber obtenido lo que tú quieres. Y en otra pantalla, proyecta un resultado que quieras obtener en un corto plazo, en un resultado que quieras obtener en esta semana. Obsérvalo ahí, proyéctalo, dibújalo, ponle colores,
Ponle sonidos. ¿Cómo se oiría estar en ese futuro cercano? ¿Cómo se oiría estar en ese futuro cercano? Ponle sonidos y observa esa escena del porvenir, ese recuerdo del porvenir, del futuro cercano, obsérvalo muy bien. Y ahora vamos a ponerle ese sentimiento a eso. Imagínate que ese sentimiento de bienestar, ese sentimiento de haber obtenido ese resultado, esos recursos de cómo le hiciste para obtener ese resultado, se convierten en colores, color o colores. Y llena esa escena del futuro con ese color o colores. Y vas y te metes a esa escena. Conservando esos sentimientos de haber obtenido el resultado, está ahí, quédate ahí en esa escena del futuro. Bien, muy bien, muy bien. Ahora, así como estás, con esa escena ahí activándose, mete esa escena, salte de la escena, deja una parte de ti ahí en esa escena, mete esa escena en una esfera y manda esa esfera al centro del universo. Mándala. Entrégasela al universo. Entrégasela al universo. Ahora te bajas de ese lugar, te regresas al lugar en el que estabas y cuando todo esté listo para terminar, respiras profundamente y abres tus ojos, conservando los efectos benéficos de este ejercicio. Si se recuerdan, la semana pasada me preguntaban que si cómo le haces para activar un sentimiento de algo que no está, de algo que no has recibido. Esto es a lo que le podemos llamar superposición cuántica. Vamos a un recuerdo, activamos ahí el sentimiento y nos lo llevamos a la escena de eso que queremos proyectar. Es así de fácil, así de simple, así de sencillo. ¿Sale? Muy bien. Pues la dejamos hasta aquí el día de hoy. La dejamos hasta aquí. La verdad me dio mucho gusto compartir esta información. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Aquí nos vemos. Para el día de mañana ya va a estar este video en YouTube, en mi canal de YouTube, para que cuando quieran verlo, compartirlo, que alguien más lo vea, compartírselo a alguien más. Por favor, compártanlo. La semana entrante hacemos la siguiente sesión. Pórtense muy bien, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene.